And our subject is this Y great nuestro tema rock of destiny. es esta gran piedra de destino. Y estábamos considerando hace algunas semanas en nuestros estudios en la carta a los Romanos el contexto de este pasaje. Y sin retrasarme más, Pablo ha dicho que muchos judíos israelitas, a pesar de todas las ventajas que tenían, no alcanzarían la gracia de Dios. Y muchos gentiles, a pesar de su ignorancia y que estaban lejos de Dios, que eran paganos, bueno, pues le encontrarían a Dios. Y él confirma esta enseñanza con el versículo 33, donde dice al respecto de la piedra de tropiezo, y después esta gran cita, como está escrito, he aquí, pongo en Sión esta piedra de tropiezo. Y quiero considerar este versículo en una manera simple, expositiva esta mañana, tanto para confortarnos como para retarles también, para un reto para todos. Primero que nada, estas palabras, como está escrito. Y voy a obtener mi primer punto de aquí. Espero yo que sea una exposición simple de este versículo en la palabra de Dios. Como está escrito, la revelación divina solamente, esta es nuestra autoridad. No tenemos ninguna otra autoridad. Un predicador no tiene ningún derecho para expresar su opinión. Tiene que apegarse a la palabra de Dios. Incluso el apóstol, que ha sido inspirado por Dios, por el Espíritu de Dios, para poder traer verdad a estas páginas. Incluso el apóstol, con todo lo que dice, basándose en el Antiguo Testamento, se basa en la palabra de Dios. Todo en el Nuevo Testamento, hasta cierto punto, está ya anticipado en el Antiguo Testamento, está como previsto. Y el apóstol Pablo constantemente cita o hace alusión a las escrituras del Antiguo Testamento. Y entonces nos dice aquí, como está escrito. Aquí tenemos un nombre que no es original, si ustedes quieren. Y como predicador, yo también no debo ser original. Queridos amigos, el miércoles estudiaré un punto único, espero yo, tratando el tema del discernimiento, el deber y la base del discernimiento cristiano. ¿Cuánto necesitamos discernimiento hoy en día? Hay muchas cosas que personas enseñan, incluso personas que creen en los fundamentos de la fe, y nosotros creemos que son creyentes, y hay muchas cosas que ellos enseñan, y verdaderamente no están estas cosas en la palabra de Dios. Es sorprendente. Estaba escuchando este verano una conferencia en la cual un predicador bien conocido estaba predicando respecto de cierto punto. No les voy a decir quién es. Y ciertas personas dijeron después de que terminó, aparentemente, bueno, nunca hemos escuchado nada así antes. Esto era nuevo, era único, y fue de gran ayuda para ellos, pero tendría que haber tenido cuidado. ¿De verdad? ¿Tú crees que el Señor hubiera esperado 2000 años después de que se cerró el Nuevo Testamento, después de que se cerró el canon, la revelación de la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que el Señor hubiera esperado 2000 años antes de levantar a alguien sumamente brillante e inteligente para encontrar una clave de toda la vida cristiana que jamás nadie encontró antes? Claro que no, 2000 años. Si es verdaderamente sorprendentemente original, probablemente está completamente mal. Si nadie jamás ha visto una cosa así antes, y es algo muy importante y fundamental, bueno, pues esta es una de las reglas de discernimiento, estará mal. Puedes tener toda certeza de que está mal. Y aún así hay personas que son engañadas. Dijeron, nunca vi esto, veteranos, gente de canas, y dicen, eso es nuevo, ¿acaso no es maravilloso? No. Eso nos dará gran sospecha, hay que tener mucho cuidado con algo así. Y bueno, eso es para el miércoles, pero siempre nos conforta ver esto aquí, estas grandes palabras, como está escrito. Ha sido predicho. Esto es maravilloso, la palabra profética. Tenemos una fe antigua. La Biblia es un organismo único. Es una sola cosa. Y procedo a mi segundo punto, versículo 33. Como está escrito,
He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Algunas veces es bueno analizar palabra por palabra. He aquí, mira, fíjate, mira bien. Hay algo que será visto aquí, que veremos aquí. Un evento histórico que viene. Algo que será observado y que será importante en la historia. Esto está hablando de la venida de Cristo, esa gran piedra, la sombra de una gran piedra en una tierra, aquel que sería una piedra de tropiezo, una piedra de ofensa para muchos. He aquí, lo veréis, es un evento, habrá una provisión única. Habrá uno que venga, un evento que tenemos que tomar muy en serio. Dividirá la historia en dos, por así decirlo. Será un parteaguas. He aquí, esto no es algo en el futuro que no podremos ver y observar, sino que es algo que será bastante notable. Y entonces tomamos esta palabra, he aquí. La palabra profética, como está escrito, he aquí, pongo en Sión. Y quiero hablar un momento al respecto de este término donde dice pongo. Es interesante que el griego que sigue el hebreo que está citando utiliza el término que se refiere a poner algo de forma horizontal, a establecerlo de forma horizontal, no solamente poner algo que está de forma vertical. Esto es algo inmenso, es algo sustancial que será puesto allí, que será colocado, y el término verdaderamente es utilizado para como nombrar una cosa así. Yo establezco, nombro, pongo en Sión, pero es algo sustancial que tiene que ser establecido de forma horizontal sobre el suelo. Es algo que será una roca de ofensa, una piedra de tropiezo, una grande sombra también para que nos podamos tapar del sol ardiente. Entonces, como está escrito, hoy aquí pongo en Sión, nadie puede impedir esto, Dios la establecerá esta roca. Este es un acto del Dios Trino en su totalidad. Cristo vendrá, pero Él será enviado por el Padre, nombrado por el Padre y capacitado por el Espíritu Santo. He aquí yo pongo en Sión. Herodes, cuando venga, no tendrá éxito para poder impedir el nacimiento de Cristo, ni tampoco Satanás. Durante el tiempo del ministerio de Cristo, los escribas y los fariseos no tendrían éxito para poder eliminar o asesinar a Cristo antes de su tiempo, antes de que Él fuese a la cruz del Calvario. El Salvador sigue un plan establecido, y algunas veces Él dijo, mi tiempo no está a la mano. Y entonces dice aquí, Hebreos, he aquí pongo en un tiempo establecido, en un lugar específico, una piedra. ¿En dónde? En Sión. Este evento tomará lugar, este evento que toda humanidad podrá observar, será puesta esta roca en Sión. Cristo, que tiene todos los requisitos para ser nuestro Salvador, porque es santo y puro y divino. Y a pesar de que tiene una naturaleza humana, porque Él verdaderamente fue hombre y es hombre, solamente Él puede resistir el eterno peso del castigo y agonía que representa llevar el pecado de su pueblo. Él es divino, tiene los requisitos, Él es nombrado por Dios. He aquí, vedlo venid, pongo, establezco, nombro en Sión este lugar que representa, este nombre que representa Jerusalén, la capital del país de los hijos de Israel. Y verdaderamente Él vino a Jerusalén, Sión, esa colina en Jerusalén. También se utiliza esto para nombrar el templo en el monte, y también se utiliza para nombrar la ciudad eterna, pero literalmente Él vino a Jerusalén, y allí, afuera de las paredes de la ciudad, fue crucificado y sufrió y murió para redimir a los pecadores. Y entonces dice, he aquí, pongo en Sión, ¿qué pongo? Una piedra de tropiezo, una roca de caída, de escándalo. ¿Por qué? ¿Por qué una piedra de tropiezo? ¿Por qué una roca de caída y escándalo? Bueno, pues este término lo encontramos diferentes veces en el Nuevo Testamento.
frecuentemente lo que se tiene en mente es una pequeña piedra sobre la cual las personas pueden tropezar. Es una ofensa, pero aquí es una gran roca. Es más que una pequeña piedrita, es una roca contra la cual uno se golpea, la golpeas. Aquí tenemos la ilustración de una gran ola en la orilla del mar y entonces arrebata contra la colina o contra una gran piedra y es golpeada, no la colina, sino que es golpeada la roca y entonces es despedazada y aventada en toda dirección. La ola pierde poder y se rompe en esta gran roca. Entonces no se rompe la piedra, más bien es la ola la que se rompe. Entonces no es una pequeña piedrita, sino una roca inmensa. Y dice aquí entonces, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, una piedra en contra de la cual, o que será de tropezadero, una roca de escándalo. Las personas tropezarán allí y tenemos aquí un tono diferente que cambia en esta parte del versículo y el que creyere en él no será avergonzado. Hay un aspecto negativo y uno positivo, una gran roca. Voy a leer estos versículos que fueron parte de nuestra segunda lectura en Primera de Pedro capítulo 2, donde dice, pongo en Sión una piedra elegida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Es el versículo 6. Versículo 7. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Versículo 8. Y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro 2, del 6 al 8. ¿Por qué una piedra de tropiezo? Pues lo que se tiene en mente aquí en Romanos 9 es la resistencia de los hijos de Israel. Resistían a Cristo, resistían el mensaje de la gracia, muchos de ellos resistían a través de los años a Cristo. A veces parecía que eran todos ellos los que resistían a Cristo. A veces por lo menos eran bastantes. Ellos no querían aceptar la necesidad de un perdón libre y gratuito y la gracia redentora y renovadora de Cristo y de Dios. Este orgullo sobrecogedor que les abrazaba, y nosotros también, las personas en todo lugar. Los hijos de Israel solamente reflejan a toda la humanidad en este respecto, nos reflejan a nosotros, grande orgullo, gran confianza. Podemos satisfacernos, nosotros creemos, podemos satisfacer las demandas de Dios sin perdón, sin gracia, sin ser renovados. Creemos que podemos satisfacer la ley de Dios y somos orgullosos. Y entonces para todos los orgullosos, como esa gran ola, tienen que estrellarse contra esa gran roca, Cristo Jesús. Cristo Jesús, nombrado para ser Salvador, también será un juez de todos aquellos que le rechazan. Así que entonces el orgullo y la presunción y la confianza propia son cosas horribles. Estas cosas se estrellarán en el último día contra el juez, Jesucristo, nombrado por la deidad para ser el juez de todos los hombres, queridos amigos. Esta es la piedra de tropiezo, la roca de caída de escándalo. La autoconfianza, el orgullo, la autosuficiencia son cosas terribles. Rebajamos a Dios a nuestro nivel y pensamos, yo puedo satisfacer a Dios porque Él no es más santo que yo. En efecto, estamos diciendo eso a ciencia cierta. Él no es el Dios perfecto y santo después de todo. A Él no le importará mi pecado y mi culpabilidad e imperfecciones. Lo rebajo a mi nivel y me levanto yo, me ensalzo. Yo soy tan orgulloso. Pienso que puedo satisfacer a Dios. No necesito sufrir. No necesito a Cristo. No necesito un Redentor que descienda del cielo y que sufra en agonía para poder llevar el castigo de mi pecado por mí. Porque yo soy tan perverso y malvado, yo no voy a pedir perdón aunque yo sea malvado. Yo no necesito aceptación. Ese terrible, inmenso orgullo, ese orgullo inmenso de nuestro corazón ha sido nuestro Redentor y en el último día en la roca que es Cristo. ¡Qué tragedia! Cuando Él pudo haber sido nuestro Redentor y nuestro Salvador y nuestro Señor, ¿alguno aquí
Tal vez tú externamente eres una persona agradable, pero tal vez dentro de ti eres orgulloso, orgullosa. No quieres escuchar un mensaje de un redentor. No quieres que se te diga que somos tan malos que merecemos solamente el infierno, castigo eterno por lo malo que somos. Y tal vez dices, yo puedo lograrlo. Tal vez dices, si hay un Dios en el cielo, yo no necesito este mensaje que me haga sentir un pecador malvado. Bueno, pues todo ese orgullo será quebrantado, destruido contra esa piedra de tropiezo, contra esa roca de caída, contra esa roca de escándalo. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Es una barrera, es un regaño, es una cosa que nos humilla, manteniendo la ilustración en tiempos antiguos. Puedes imaginarte alguna persona poderosa con caballos en la antigüedad y carretas y allí con una gran fortaleza tal vez, pero hay una gran piedra, una gran roca y el conductor de los caballos no ha visto esta inmensa roca y los caballos y la carreta se estrella contra esta roca y entonces allí hay un choque humillante y aquella persona alta, poderosa que estaba en esa carreta tirado en el suelo en el camino con todo lo que llevaba. Y eso es lo que representa aquí. Cuando nos encontremos con el juez a quien hemos despreciado, el juez para quien no tuvimos tiempo, entonces veremos una piedra de tropiezo, una roca de caída, una roca de escándalo, humillación, escándalo, pero no tiene que ser así. En la gran bondad de Dios no tiene que ser así, como está escrito, dice el versículo. Está profetizado, he aquí, será visto, yo pongo, Dios lo ha nombrado en Sión, en Jerusalén, una piedra de tropiezo en el versículo 33 de Romanos 9, y una roca de caída. Vino entonces Cristo, fue una piedra de tropiezo cuando Él vino. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues predicó arrepentimiento y perdón de pecados. Y muchas personas corrían a Él. Esto es lo que necesito, decían ellos. Pero muchas otras personas no corrieron a Él, se ofendieron, se escandalizaron. Él, incluso antes del día del juicio, para ellos ya era una piedra de tropiezo, ya era roca de caída, de escándalo. ¿Qué está diciéndonos este hombre? Este hombre que sugiere que nosotros no somos el pueblo de Dios, que no estamos ligados a ser aceptados por Dios, les ofendía a Cristo a ellos. Y los escribas y los fariseos les llamó simiente de víboras, se escandalizaban, se ofendían, exponía su hipocresía. Acuérdense del incidente cuando hubo una mujer que fue llevada en adulterio y fue llevada allí al templo y probaron a Cristo preguntándole, ¿tendrá que ser apedreada? Y en su poder maravilloso, Él dijo, aquel que esté sin pecado que tire la primera piedra. Aquellos líderes de Israel les dijo, el que esté libre de pecado, de culpabilidad, que arroje la primera piedra. Y de alguna forma, a través de alguna emanación de su inmenso poder, tuvieron convicción de su pecado y no pudieron controlarse y se avergonzaron uno por uno bajo profunda convicción. ¿Y qué piensan ustedes que sintieron? Le odiaron por esa humillación, le odiaron. Querían quitarle la vida. Era una piedra de tropiezo para los orgullosos, una roca de ofensa, de escándalo, de caída. Queridos amigos, yo verdaderamente espero que no haya una persona así de orgullosa aquí, que se ofenda por el mensaje de que necesitas un perdón completo, que necesitas ser renovado por completo, necesitas que Dios te haga de nuevo por completo y tienes que confiar tu alma por completo a Cristo para salvación. Espero que puedas confiar en su sangre que derramó en la cruz de Calvario por los pecadores. Si eso te ofende, esta es una tragedia terrible, queridos amigos, terrible. Él hizo milagros y le odiaban por eso, porque ellos no podían hacer milagros. Ni uno de ellos no habían tenido
alguien, un profeta que hiciese milagros durante 4 siglos y le odiaban. Era una roca de tropiezo, piedra de caída. Limpió el templo, reformó las cosas, arrojó los cambiadores de dinero, no una vez sino 2 veces, al principio de su ministerio y al final de su ministerio. Los fariseos, los principales sacerdotes estaban teniendo ganancia de todo esto y cómo le odiaban por exponerles y por humillarles. Se ponían en contra de él con todas sus fuerzas y persuadieron a las multitudes para crucificarle. Le asesinaron, pero claro, él permitió esto, él era Dios. Él pudo haberlo impedido en cualquier momento. Ustedes se acordarán cuando se envió un grupo de personas a arrestarle. Una palabra y todos cayeron al suelo. Pero después él les permitió levantarse y arrestarle, y atarle, y llevarle. Y ellos pensaron que ya le habían terminado. Ellos se jactaron porque estaban en contra de esta roca de la salvación, la roca Cristo Jesús. Y según ellos pensaron que le habían derrotado. Pero ellos fueron estrellados contra esta roca, porque Él se levantó de nuevo. Y Él apareció de nuevo una vez más y una y otra vez. Y Él capacitó a sus discípulos, les llenó de poder y empezaron a predicar. Y en muy poco tiempo, 3,000 personas israelitas de forma maravillosa tuvieron conversión, sin importar cuánto perseguían a los discípulos, y después 5,000 más, y después muchos más, y después toda Jerusalén hablaba de Él y se lamentaban por Él. Y después, no muchos años después, el emperador romano vino con su armada y el templo fue destruido y la ciudad fue destruida, y desde aquel entonces ya no ha habido una adoración auténtica israelita de acuerdo al patrón modelo del Antiguo Testamento. No ha habido templo, no ha habido un sacerdocio válido. Ellos se arrojaron en contra de la piedra de la salvación, pero para ellos fue una piedra de tropiezo. Y sus aguas poderosas de la ola de su desprecio fueron destruidas a través de la resurrección y la terminación de su orden. Ellos fallaron y el cristianismo se ha mantenido firme a través de los siglos desde entonces. Queridos amigos, como está escrito, ved, he aquí, observad, contemplad, pongo, señalo, establezco en Sión una piedra de tropiezo, una roca de caída, de escándalo, y el que creyere en él no será avergonzado. Queridos amigos, si tú eres orgulloso, y si tú profesas la fe pero es hipócrita, y tu vida no es verdaderamente de Él, y tú estás entregado o entregada al pecado, o si eres justo o justa ante tus propios ojos, o eres indiferente, y te quedas así, tendrás que ser quebrantado, quebrantada en la roca de la salvación. Para ti es una piedra de tropiezo. Así es como obra en la redención. ¿Acaso no es tu testimonio como el mío también? Cuando primero escuchamos que éramos unos pecadores podridos, rebeldes en contra de Dios, débiles, malvados, susceptibles al pecado y esclavos de Satanás sin esperanza, que merecíamos solamente castigo eterno, ¿acaso no nos ofendimos? ¿Acaso nuestro orgullo no fue inflamado? Cuando escuchamos que el camino de la salvación no era para hacer algo no era haciendo algo maravilloso, sino a través de humillarnos hasta el polvo y a través de depender solamente en este Salvador de misericordia y en su amor misericordioso y en su muerte en la cruz del Calvario. Cuando se nos describió esto, cuando primero escuchamos que nuestra eterna carga de castigo de alguna forma fue comprimida en 6 horas y fue llevada, Cristo la cargó en la cruz del Calvario. ¿Acaso no queríamos rechazar eso? Sí, fue una roca de caída, roca de escándalo, piedra de tropiezo cuando lo escuchamos la primera vez y tuvimos
dolor, y después nos estrellamos contra esa piedra, pero en la misericordia de Dios, a través del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, nos dimos cuenta, yo soy así, yo soy este perverso hombre malvado, esta mujer perversa malvada, yo soy aquel que necesita un Salvador. Él será para mí una gran roca, Él será para mí aquel que me cambiará, aquel en quien me puedo refugiar y me hará suyo, me hará suya, me hará de Él. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de la higuera? Córtala, dijo el dueño de la higuera en la parábola de Cristo. Córtala, hace 3 años que estoy esperando que dé fruto. No tiene esperanza ninguna, está muerta. Y los del viñedo dijeron, oh, déjame cavar alrededor, déjame trabajar en ella. Y entonces, si no te da fruto bueno, pues entonces la cortaremos. Entonces trabajaré en la tierra, en el suelo. Se necesitaba hacer una obra allí, en ese suelo. Se necesitaba que se liberara un poquito del suelo que estaba allí y que se excavase. Necesitaba todo lo demás, el abono, etc. Hay trabajo sucio que hacer en la salvación. El pecado, el problema del pecado tiene que ser resuelto. El corazón tiene que ser limpiado. Aquí estamos nosotros. En lo superficial pensamos muchas cosas de nosotros, pero tenemos un corazón podrido dentro de nosotros. Una obra fundamental tiene que ser hecha. Tenemos que ser convencidos de nuestro pecado y necesidad. Tú viniste al Señor a través de que cuando alguien te dijo, dale tu corazón al Salvador y Él será a ti una guía y te confortará y te defenderá y te hará feliz y cambiará tu vida. Sin que tal vez esta persona te dijera respecto del trabajo sucio, de la excavación, que Cristo tiene que limpiarte y traerte arrepentimiento verdadero y tiene que renovarte dentro de ti y que tiene que haber un verdadero dolor y arrepentimiento por el pecado y una verdadera fe en su muerte redentora por los pecadores. ¿Acaso estas personas no te dijeron esto al mismo tiempo para arrepentimiento? Pues entonces tal vez nunca has tenido salvación verdadera. Tal vez nunca has sido convertido. Es como la parábola del Salvador de las 2 casas. Una edificada en la arena y la otra en la roca sólida, un fundamento de roca sólida. ¿Qué hay debajo de tu conversión? ¿Cuál es el fundamento? ¿Un verdadero arrepentimiento? ¿Fe en Cristo? ¿Te rendiste a Él? Escuché un predicador que una vez dijo, pon tu mano en la mano de Jesús y eres salvo. Eso no es suficiente. Eso no es la parábola, eso no representa las parábolas del Evangelio, eso no es su Evangelio de arrepentimiento y remisión de pecados. Tenemos que tenerlo verdadero, necesitamos verdadero perdón y arrepentimiento. Hay un verdadero perdón para un pecador que verdaderamente se arrepiente. Hay un verdadero cambio de corazón y vida y eso es lo que pasa cuando verdaderamente escuchamos de Cristo. Nos ofendemos inicialmente, nos echamos para atrás, pero después entendemos a través de Dios el Espíritu Santo, a través de la obra que Él hace en nuestro corazón. Y entonces Él nos es a todo mundo una piedra de tropiezo, una roca de caída. Yo pensé que iba a estar bien. Yo pensé que estaba bien. Y entonces el Evangelio me humilla. Me hago humilde. El Evangelio me humilla y entonces vengo a Él verdaderamente. Una roca de caída, una piedra de tropiezo, roca de escándalo. Pero no es así si somos salvos. Entonces si somos salvos todo cambia y Él llega a ser esta roca inamovible, este fundamento inamovible en nuestra vida. He aquí, versículo 33 de Romanos 9, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él. ¿En qué crees tú? ¿En qué tienes que creer para que vengas a Cristo? ¿En qué debes creer? Bueno, pues debes creer que Él es Dios. Debes creer eso. Debes creer en que Él es divino, Él es Dios. Si Él no fuera Dios, la segunda persona del Dios Trino, de la deidad Trina, un solo Dios, una esencia divina, un Dios eterno, todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe,
una esencia divina, y aún así de forma misteriosa, más allá de lo que podemos entender, tres personalidades diferentes dentro de la deidad divina única, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa segunda persona de la Trinidad, quien es igualmente Dios con el Padre y con el Espíritu Santo. En Él tenemos que creer en su divinidad. Tienes que creer en que Él es Dios. Ya mencioné antes, si Él no fuera Dios, ¿cómo podría ser Salvador? Un ángel hubiera sido aplastado, destruido en la cruz del Calvario. Un hombre hubiera sido destruido. Tenía que ser el divino Hijo de Dios, perfecto, santo, infinitamente poderoso, de modo que en su humanidad Él podía sentir el castigo de todo pecador por quien Él estaba muriendo. Y en su deidad Él podía ser sostenido a través de este castigo y agonía y tormento indescriptible y la separación del Padre que Él tuvo que soportar representándonos. Tienes que creer que Él es Dios. Entonces Él es el Salvador. Tienes que creer en la necesidad de que Él viniera a sufrir y morir. ¿A través de qué otro camino podríamos ser perdonados? ¿Cómo? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios eterno. ¿Cómo Dios puede ser un Dios de verdad y justicia y perdonar a los pecadores? Dios es justo, perfectamente justo. Él debe castigarnos por nuestro pecado. Él no puede dejar de ser Dios. Él no puede negar sus atributos de santidad y justicia. Sí, pero el problema de la deidad, Él también es amor. ¿Cómo Él puede ejercitar su amor y perdonarnos y salvarnos? Su justicia y su santidad parecen estar en colisión directa en contra de su amor y su amabilidad. La única solución a lo que reverentemente podemos llamar el problema de la deidad es que Dios viniera a este mundo Él mismo y Él mismo tomase el castigo debido a los pecadores para poder ser Salvador y un Dios de amor perdonador. Y eso es lo que Cristo ha hecho. Él tiene que ser Dios. Es esencial que Él sufra y muera. Es esencial para Él morir en una muerte redentora y llevar el castigo de nuestro pecado. De modo que Dios puede ser justo y el que justifica a aquellos que creen en Él, aquel que perdona, aquel que ejercita su amabilidad y amor. Era esencial que Cristo viniese. ¿De qué otra forma podré yo al cielo? Perverso, malvado, pecador que no merece nada. Hay que creer en su divinidad de Cristo. Hay que creer en la necesidad de la cruz del Calvario. Hay que creer en su gloria, en su maravillosa amabilidad. Toda la amabilidad que tú recibes a través de tu vida, hasta este punto en tu vida, no se puede comenzar a comparar ni en lo más mínimo con la amabilidad de Cristo al poner Él de lado su gloria y venir a este mundo, descender a este mundo y sufrir y morir por pequeñas criaturas como nosotros, perversos, malvados, pecadores. Cree en su misericordia y amabilidad, cree en el dolor y en el coste que Él pagó por ti. Cree en el poder de su muerte. Si tú crees en Él, entonces Él murió por ti. Y tu pecado ya no está. Cree en el poder de la cruz del Calvario. Cree en su redención exclusiva. No hay ninguna otra forma, ningún otro camino. Solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Nuestro tiempo casi se ha terminado. Vean estas palabras. Como está escrito, acuérdense de esto. He aquí, mira, observa, es un evento que será visto
Pongo en Sión, señalo en Sión, un señalamiento inmenso en Sión, comenzando en Jerusalén, piedra de tropiezo, roca de caída y escándalo, y el que creyere en él, el que creyere en él. Las traducciones modernas a veces lo dicen un poco diferente. Dicen en él, está más de acuerdo con la forma en que hablamos nosotros. Pero tal vez una traducción diferente sería mejor, creyese respecto de él o sobre él, porque representa mejor lo que hacemos. Tal vez no funciona igual en el español, creemos en él, claro, y tan solo en él, pero creemos en él. Hay una ilustración en esta palabra, en esta proposición. Dice, pongo sobre él el castigo de mi culpabilidad. Pongo mi confianza, mi alma y mi eterno futuro sobre él, encima de él. No estoy criticando la palabra en, pero hay algo al respecto del griego aquí donde dice sobre, encima, que mejor representa lo que verdaderamente hacemos. Entonces creemos sobre él o creemos encima de él. Mi confianza está puesta encima de él, sobre él. Pongo mi alma y la pongo sobre él, encima de él. Descansa mi alma en él y él me sostendrá. Él me llevará al cielo y me salvará. Creemos todos en algo, todos, jóvenes, jovencitas. ¿Estás abarcándote en la vida, creyendo en este mundo? Es un gran mundo, tal vez puedes pensar. Tú piensas tal vez que te dará todo lo que quieras, todo lo que deseas. Te dará realización, te dará ámbito para expresarte, piensas tú, y para avanzar, crees tú. Tal vez confías en este mundo. Entonces estás confiando en algo que no es sustancial, algo que es pasajero, algo que es una ilusión, algo que no cumple sus promesas. Estás confiando en sueños y en falsas esperanzas. Mira la ilustración de este versículo. Una gran roca, una gran piedra, la roca de la salvación, o una piedra de tropiezo a los orgullosos y una roca de ofensa y caída. Pero para ti, Cristo puede ser una roca de salvación. Y entonces, si confías en Él, confías en algo que es eterno, sustancial, y a través de los siglos personas han sido salvas al venir a Él y sus vidas han sido cambiadas y nunca le negarían y le amaban y le aman y confían en Él y le prueban en su fidelidad a través de todas las circunstancias de la vida y nunca les decepcionan. ¿En qué vas a basar tu vida? ¿En qué vas a confiar? El que cree, el que creyere, el que crea en Él, esa gran roca de la salvación, no será avergonzado. Creemos en un evento histórico. Estarás creyendo en la redención que Dios mismo obró, que millones de personas han probado. No te avergonzarás en la conversión, confiarás en Él, no estarás avergonzado, no serás decepcionado, decepcionada. Avergonzado, avergonzada, confundido o confundida. Él te daría una nueva naturaleza y tú lo sabrías. Él te daría comunión con Él y tú lo sabrías. Él te da una nueva conciencia. Él te da un nuevo poder en la conversión, un nuevo poder sobre tu carácter, sobre tu pecado, el cual nunca tuviste antes. Él te da la capacidad de orar. Él te da hambre y sed de justicia. Él te da tanta ayuda en todas tus oraciones. Hay un gran río que fluye con evidencia a través de tu vida. Todas estas cosas te da en la conversión. No podemos dejar de notarlo y lo sabrías. Amigos, amigas, no te avergonzarás, no serás confundido, confundida en tu caminar cristiano. Serás perdonado, perdonada, ayudado, ayudada, fortalecido, bendecido. De forma notable te guiará. Y le amarás y serás instrumento en sus manos, serás santificado, santificada, usado, usada por Él. Y entonces al final mismo del caminar de la vida, irás al cielo. ¿Tú recuerdas al respecto tú te acuerdas de Esteban, el primer cristiano mártir? Su muerte se registra en Hechos capítulo 7, y a medida que lo apedreaban y moría, él dijo:
veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Yo no sé cómo será tu muerte, las circunstancias, la situación, pero hay un momento en que la luz de este mundo se termina y la luz del siguiente mundo se enciende. Y entonces verás la roca de tu salvación si vienes a Cristo. Verás a aquel en quien has confiado, aquel que sufrió y murió por ti. Y te maravillarás. Estarás sobrecogido, maravillado. Y Él está allí, la roca de la salvación. No será para ti una piedra de tropiezo, una roca de caída y de escándalo. Pero Él tiene que serlo si lo rechazas. Él tiene que serlo si tu corazón se llena de orgullo. Él tiene que ser roca de tropiezo si eres orgulloso y le desprecias. ¡Qué tragedia, amigos! Como está escrito, versículo 33, Romanos 9, ¿es una roca de la salvación o es una roca de ofensa y tropiezo? ¿Es toda la amabilidad imaginable o entonces es el juez? Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, sobre él, al respecto de él, no será avergonzado. Nunca será avergonzado, nunca será confundido.